Que mis hermanos, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a ir al estudio de la palabra de Dios. Vamos a abrir el Evangelio de Mateo, por favor. El Evangelio de Mateo. Vamos a ir al capítulo 6 de Mateo. La parte donde encontramos la oración del Padre Nuestro. No vamos a hablar hoy de la oración, pero sí vamos a tomar una parte de esa oración para estudiarla. Mateo capítulo 6, vamos a leer el verso 9 y el verso 10. Dice la palabra de Dios: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta parte de esta oración que el Señor nos enseñó, donde dice: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta parte, mis hermanos, contrasta radicalmente con nuestra naturaleza humana, porque nuestra naturaleza siempre nos quiere llevar a controlar, a dominar, a ser independiente, a ser autosuficientes. Pero aquí el llamado del Señor es a hacer su voluntad. Hágase tu voluntad. Lo que el Señor aquí nos está enseñando, o lo que Él quiere de cada uno de nosotros, o espera de nosotros, es que le podamos decir: Señor, como tú digas, como tú quieras, como tú mandes, como tú ordenes. Tú eres, o tú sabes lo que es más importante y lo que es mejor para cada uno de nosotros. Queremos, mis hermanos, a través de esta oración, dejar nuestra vida, dejar todo en las manos de Dios. Es lo que Él quiere. Hágase, dice, hágase tu voluntad. Mis queridos hermanos, cuando nosotros oramos de esta manera, cuando decimos: Señor, hágase tu voluntad, lo que debe haber en cada uno de nosotros es un deleite, debe haber un gozo, debe haber, mis hermanos, confianza en que queremos, o en que depositamos toda nuestra confianza en sus manos. Es decir, que las cosas se deben hacer, o queremos que se hagan, como Él quiere, y no como nosotros queremos que se hagan, o como nosotros deseamos que se hagan. Cada vez, mis hermanos, que nuestra voluntad se rinde al señorío de Dios, ¿saben qué pasa? Que el reino de Dios avanza y la gloria del Señor es mayor. Repito, cada vez que nosotros depositamos nuestra vida, nuestra confianza en sus manos, la mayor gloria, mis hermanos, que nosotros podemos dar a Dios es nuestra voluntad rendida a su señorío, rendida al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿cómo podemos o cómo podríamos saber si la obediencia es auténtica? Pues, mis hermanos, cuando existe la posibilidad de desobedecerla, cuando existe esa posibilidad, entonces podemos saber que nuestra obediencia es auténtica y sincera. ¿Saben por qué Dios prohibió allí en el Edén un fruto? ¿Por qué hizo allí una prohibición en el jardín del Edén? Porque la única manera de saber si la obediencia de Adán era una obediencia auténtica, era una obediencia genuina, es si existía la posibilidad de desobedecer. Así que en el Edén Dios puso
como todos sabemos, un fruto prohibido, puso un árbol prohibido. Y mientras existía allí ese fruto prohibido, la obediencia de Adán pues iba a ser auténtica y sincera. Y eso, mis hermanos, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios quiere de cada uno de sus hijos una obediencia auténtica y una obediencia sincera. Así que Dios manda que se haga su voluntad en la tierra, dice, como en el cielo. La pregunta es, ¿usted y yo estamos en la tierra? Sí, ¿verdad? Entonces el mandato es para nosotros. Hágase mi voluntad, dice el Señor, en la tierra como en el cielo. Es un mandato para todo aquel que esté sobre la faz de la tierra. Así que en primer lugar, los creyentes, los hijos de Dios, nosotros, se supone que somos hijos de Dios, somos los primeros llamados a hacer la voluntad de Dios. Porque pues por obvias razones somos sus hijos y estamos en la tierra. Pero también el mandato es ¿para quién? Para todos, porque todos estamos sobre la tierra, ¿verdad? Y el mandato es hágase mi voluntad en la tierra. Pero mis hermanos, qué gran reto, ¿verdad? Qué gran reto cuando encontramos que el mundo, que esta sociedad hace todo menos la voluntad de Dios. Hacemos todo lo contrario. Lo que vemos es una sociedad totalmente alejada de la voluntad de Dios. Lo que vemos es una sociedad que blasfema continuamente en contra de Dios. Una sociedad que viola constantemente los mandatos y la moral de Dios. Es lo que encontramos en este mundo, una sociedad entregada al pecado y a la degradación total. Por todos lados, homicidios, violaciones, hurtos, fornicación, todo contrario a la voluntad de Dios. Cuando nosotros solamente prendemos los titulares de las noticias, ¿qué es lo que encontramos, mis hermanos? Todo esto, ¿verdad? Dan ganas como de apagar inmediatamente esas noticias, porque lo único que encontramos es una degradación total de la sociedad. Tal vez no debería llamarse noticiero, sino noti-infierno, porque es lo que vemos constantemente en esta sociedad, mis hermanos. Lo que el mundo debería estar haciendo, ¿saben qué es? Es honrando a Dios, es agradando al Señor. Pero realmente lo que el mundo es un asco delante del rostro de Dios. Ahora, a veces pensamos que si hubiesen o que si se hiciesen leyes drásticas, leyes fuertes, tal vez el mundo haría más la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero mis hermanos, eso no es cierto. Las leyes nunca van a hacer que el hombre haga la voluntad de Dios. Recordemos el pueblo de Israel. Allí, mis hermanos, las leyes eran drásticas, ¿verdad? Las leyes eran de cortar la cabeza. Leyes impuestas directamente por Dios. Pero la pregunta es, ¿el pueblo judío hacía la voluntad de Dios? No, ¿verdad? Para nada. Encontramos, por ejemplo, al rey David. Adulteró y mató. Encontramos a su hijo Salomón, que se apartó de Dios, comenzó a adorar o a servir a otros dioses. Encontramos a Aarón, sacerdote del Dios viviente, hizo un ídolo y comenzó a adorar a un ídolo. Encontramos al pueblo judío adorando y sirviendo a otros dioses. Mis hermanos, las leyes jamás van a hacer cambiar el corazón del hombre. Las leyes jamás van a hacer volver el corazón del hombre a Dios. Las leyes, mis hermanos, no podrán hacer eso. Esto es cuestión de ¿qué? De cambiar los corazones. Por eso, mis hermanos, no se puede legislar la moral, ¿cierto?
Es decir, nadie puede dictar una ley que diga, fulanito de tal está obligado a amar a fulanito de tal, ¿verdad? No se puede legislar la moral. Así como no se legisla la moral, pues entonces hay que legislar ¿contra qué? Contra lo inmoral. Porque mis hermanos, repito, no es cuestión de política, es cuestión del corazón. Si solo se pudieran hacer leyes drásticas, o si se hicieran leyes drásticas para tratar de obligar al hombre a hacer la voluntad de Dios, ¿saben qué pasaría? Que tal vez los ladrones robaban menos por miedo a perder sus manos. Los asesinos tal vez matarían menos por miedo ¿qué? A lo que les podría pasar. Pero mis hermanos, el corazón del hombre no iba a cambiar por esas leyes. El corazón de esas personas seguiría lleno ¿de qué? De maldad y de perversidad. Así que mis hermanos, tenemos que entender que el hombre no es pecador por sus acciones. Las acciones son solo el resultado o la consecuencia de lo que está en el corazón del hombre. Es decir, el hombre no es ladrón porque roba, ¿cierto? Roba porque es ladrón. El hombre no es asesino porque mata, mata porque es asesino. El hombre no es mentiroso porque miente, el hombre miente porque es mentiroso. La obediencia, mis hermanos, que Dios quiere de cada uno de nosotros, no es una obediencia forzada, no es una obediencia impuesta, no es una obediencia obligada, no es una obediencia por temor a lo que nos pueda pasar, a lo que nos pueda suceder. Dios quiere una obediencia llena de gozo, una obediencia llena de satisfacción y de amor, la misma obediencia que se hace en el cielo. Por eso Él dice, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. Mis hermanos, en el cielo usted no va a encontrar a un ser que no haga la voluntad de Dios. El único que se atrevió a hacer lo contrario, el único que se atrevió a desafiar la voluntad de Dios, el único que no quiso aceptar que Dios era único, ¿saben qué pasó? Fue expulsado inmediatamente con todo su séquito de traidores. Porque en el cielo se hace la voluntad de Dios. Y es lo que Él dice, hágase mi voluntad en la tierra como en el cielo. Dios, mis hermanos, no está esperando solamente de cada uno de nosotros buenos actos. Dios quiere todo de cada uno de nosotros. Dios quiere todo, mis hermanos. Dios, mis hermanos, quiere que tú quieras obedecerle. Dios quiere que tú ames, que tú disfrutes, que tú goces el obedecerle. Cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, lo que estamos diciendo es, Señor, cambia mi corazón. Quita este corazón de piedra y pon un corazón de carne. Quita este corazón insensible y pon un corazón más sensible. Haz que esta tierra se parezca más al cielo que al infierno. Es lo que estamos diciendo cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad. Mis hermanos, hacer la voluntad de Dios no solamente es un llamado para aquellos que no la hacen. Hacer la voluntad de Dios, cuando dice ahí, es un llamado también para aquellos que estamos haciendo la voluntad del Señor. ¿Es un llamado para qué? Para hacer la voluntad de Dios más, para hacer la voluntad de Dios en todo momento, para hacer la voluntad de Dios completamente, mis hermanos. Muchos piensan que recibir a Cristo es como abrir la puerta de nuestra casa y decirle, siga Señor, siéntate ahí en la sala y me esperas ahí mientras yo continúo con mis demás actividades. Pero eso sí, por favor, no se vaya a entrar a las habitaciones, porque esas son privadas. Se queda ahí sentadito. Mis hermanos, ¿usted cree que eso es recibir a Cristo? Eso no es recibir al Señor. Cuando Cristo entra, mis hermanos, en nuestra vida, lo primero que Él hace es tomar el control total de esa casa. Es tomar el control total de nuestra vida.
Y Él dice, ahora esta casa es mía. Ahora yo soy el que toma el control de esta casa. Y desde ese momento, ¿saben qué pasa? Pues Él comienza a hacer reformas integrales en esa casa, que es nuestra vida. Es decir, comienza a escarbar todo, debajo de la cama, en los clósetes, debajo del tapete, en el cuarto de San Alejo. Si hay que tumbar muros, los tumba. Si hay que hacer instalaciones nuevas, las hace. Si hay que cambiar el acueducto, lo cambia. Mis hermanos, Él comienza a cambiar todo, porque ahora Él es el dueño de esa casa. Ahora Él tiene el control de esa casa. Eso es lo que hace el Señor cuando entra en nuestra vida, mis hermanos. Él dice, esta casa es mía y yo la voy a reformar a mi manera. La voy a reformar a mi modo. Y si tengo que tumbarla toda y construirla, pues lo voy a hacer. Porque yo soy ahora el que controla esta casa. Mis hermanos, cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, estamos pidiendo que salga de nosotros nuestro orgullo, que se vaya la envidia, que se vaya la rebeldía, que se vayan las malas pasiones, que se vayan las malas costumbres. Todo eso estamos pidiéndole al Señor cuando le decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Ahora, todos sabemos que hay cosas en nuestra vida que son más fáciles de obedecer, ¿cierto? Hay cosas que nos es fácil de obedecer. Pero hay cositas, mis hermanos, que son más difíciles de obedecer, que son más duritas de dejar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas cosas representan pérdida para nosotros. Tal vez nos va a doler, tal vez necesitamos más esfuerzo, más sacrificio. Sabemos tal vez que debemos, por ejemplo, pedirle perdón a mi cónyuge, pero eso significa que tengo que dejar a un lado el orgullo, tengo que tal vez humillarme y eso pues me va a doler, me va a hacer bajar la cerviz y obviamente pues no nos gusta. Pero ¿saben qué tenemos que decir? Señor, hágase tu voluntad. Sabes que no debes casarte con una persona no creyente, pero eso significa que tengo que tal vez dejar esa relación, tengo que apartarme de eso y eso me va a doler, me va a incomodar, me va a dar tristeza. Pero ¿saben qué tengo que decir como creyente? Señor, hágase tu voluntad. Sabemos que hay que hablarle a nuestros amigos o a nuestras amigas de Dios, pero eso significa que tal vez me van a rechazar, tal vez me van a aislar del grupo, voy a perder la amistad. Pero mis hermanos, si tú pierdes una amistad por culpa de Dios, amén por eso. Bienaventurado, ¿verdad? Pero eso a veces nos incomoda, ¿cierto? Mis hermanos, cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos diciéndole al Señor que nuestros planes, que nuestros proyectos se van a sujetar a los suyos, a sus planes, a sus proyectos. Nuestra oración, mis hermanos, nuestra oración nunca es una camisa de fuerza para obligar a Dios a hacer mi voluntad en contra de la suya. No, eso no es la oración. Dios, mis hermanos, no nos va a dar siempre lo que queremos. Dios nos va a dar, ¿sabe qué? Lo que Él quiere. Y lo que Él quiere siempre es mejor para nosotros. Siempre es mejor para nosotros. Así que, mis hermanos, una vez más, hágase tu voluntad. Debe ser nuestra oración. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Por ejemplo, sabes que tienes que congregarte, pero eso significa que hay que renunciar tal vez a la invitación, a la noche de fiesta, a una actividad, a una reunión, a una invitación, a un paseo. De paso, mis hermanos, de paso, permítanme recordarles lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes saben que amar a Dios es bueno? Servir a Dios es bueno, ¿cierto? Venir a la iglesia a congregarnos es bueno, ¿cierto? Lo tenemos claro, ¿verdad? La pregunta es, ¿y entonces por qué no lo hacemos? ¿Saben qué dice la Biblia? Mire,
en Santiago capítulo 4, verso 7. Dice, quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, si usted tiene claro que congregarse es bueno y no lo hace, ¿qué está pasando? ¿Está pecando? ¿Está pecando? Si usted sabe que venir a la iglesia es bueno y no viene, está pecando. Así que mis hermanos, lamento mucho tener que aguarles la fiesta a muchos de los que nos están viendo a través de las redes en este momento. Allí de la comodidad de su cama, de su sala, desayuno en la cama, descanso. Lamento mucho decirles que están pecando. Porque la Biblia dice una vez más, si usted sabe hacer lo bueno, si usted sabe que venir es bueno y no lo hace, le es pecado. No lo estoy diciendo yo, ¿cierto? Lo está diciendo la Biblia. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Mis hermanos, cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, estamos conformando nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a pesar de lo que podamos perder, a pesar de lo que podamos sufrir. Esto fue lo que hizo a Job, un hombre grande ante la presencia de Dios. ¿Recuerdan a Job? Job siguió orando, Job siguió adorando a Dios a pesar de haberlo perdido todo. Oído, todo es todo. Siguió adorando y honrando a Dios. En medio de todo su dolor y su sufrimiento, Job fue capaz de alzar los ojos al cielo, adorar a Dios y decir, Dios dio, Dios quitó. Bendito el nombre de Dios. Como quien dice, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Mis hermanos, la pregunta es, ¿estaremos en capacidad de decir al Señor, en medio de la aflicción, en medio del dolor, del sufrimiento, de la escasez, de la enfermedad, de lo que sea, estaremos en capacidad de decir, Señor, hágase tu voluntad, a pesar de, hágase tu voluntad? Esta, mis hermanos, debe ser la actitud de un creyente. Hágase tu voluntad. Lo siento, mis hermanos, pero no hay otra. No hay otra. Hágase tu voluntad. No hay tal como lo decreto, lo ordeno, lo confieso, no lo acepto, etcétera, etcétera. Estas, mis hermanos, no son expresiones bíblicas. O muéstreme un solo texto en la Biblia, uno solo, donde encontremos esto. No lo hay, porque no son expresiones bíblicas. Es necesario, mis hermanos, examinar nuestro cristianismo a la luz de la Biblia, no a la luz de los modernos predicadores o pseudoapóstoles y profetas, a la luz de la Biblia. Si queremos aprender algo, mis hermanos, si queremos imitar a alguien, imitemos a los primeros cristianos, imitemos a los apóstoles, los discípulos, la iglesia primitiva. A ellos es que debemos imitar y aprender de ellos. Cuando decimos, hágase tu voluntad, estamos diciéndole, Señor, tú eres grande y yo soy pequeño. Tú eres fuerte y yo soy débil. Tú eres sabio y yo soy necio. No se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Esa es, mis hermanos, esa es la razón de esa oración. Cuando decimos, Señor, hágase tu voluntad, estamos diciéndole, Señor, deshagas todos esos planes, proyectos, sueños, aspiraciones, si esos me van a apartar de ti, si esos me van a hacer un día sufrir. Hágase, Señor, tu voluntad. Mis hermanos, ¿recuerdan a Jonás? Si Jonás hubiese orado de esta manera, hágase tu voluntad, Señor, aunque no esté de acuerdo, pero hágase tu voluntad. ¿Saben qué había pasado? Se habría ahorrado muchos problemas. Si Jonás hubiese dicho, Señor, hágase tu voluntad, se hubiese evitado 3 días en la panza de ese gran pez. Ustedes se imaginan
lo que Jonás pudo experimentar en la panza de ese pez? Oscuridad, miedo, temor, angustia, incertidumbre, mal olor, tantas cosas que pudiesen haber pasado allí en medio de esa panza inmensa del pescado. Pero mis hermanos, ¿saben qué pasa? Que tal vez muchos de nosotros estamos viviendo en una panza de ese pez porque estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Estamos viviendo tal vez en temor, en oscuridad, incertidumbre, solamente, mis hermanos, por actuar como Jonás, por no hacer su voluntad. Miremos la actitud del mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, quien se despojó de toda su deidad, de toda su gloria, y siendo Dios mismo, bajó a este mundo, se humilló hasta la condición de hombre, sufrió, sangró, y estando próximo a soportar o a pasar por el padecimiento más grande y doloroso que un hombre pudiese experimentar, se arrodilló allí en Getsemaní y oró: Señor, Padre, si es posible, pasa de mí este dolor, este sufrimiento, si es posible, pero si no, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, mis hermanos. Esta es la actitud de un verdadero creyente, alguien que renuncia a sí mismo para sujetarse a Cristo, alguien que toma su cruz cada día y se somete a la voluntad del Señor, alguien que muere a sí mismo para que Cristo viva en él. Hágase tu voluntad. Amigo, mi consejo: esfuérzate, esfuérzate por hacer la voluntad del Señor. Y le aseguro, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que jamás te vas a arrepentir, jamás te vas a lamentar de hacer la voluntad del Señor, dejar que Dios sea quien gobierne nuestra vida. Ahora, tal vez nos estamos preguntando, pero ¿cómo conocer la voluntad del Señor? ¿Cómo hago para conocer la voluntad del Señor? Mis hermanos, en primer lugar, la voluntad del Señor no es un solo deseo. La voluntad del Señor no es un solo anhelo, una buena intención. La voluntad del Señor no es algo oculto, no es algo misterioso. La voluntad del Señor es llana y sencillamente obediencia. Obediencia. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Todos sabemos lo que le agrada al Señor. Todos sabemos lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Muchos piensan que la voluntad del Señor es algo así parecido como a la buena suerte, como la suerte. Nos metemos en problemas, nos metemos en dificultades y luego decimos: que se haga la voluntad del Señor. Mis hermanos, eso no es la voluntad del Señor. Eso no es. La voluntad del Señor no es algo que sucede, mis hermanos. La voluntad del Señor es algo que se hace. Es algo que nosotros debemos hacer. De hecho, la oración del Padre Nuestro no dice: hágase la voluntad del Señor, ¿cierto? Sino: hágase tu voluntad. Recuerde, es algo que nosotros debemos hacer, no es suerte. Ahora, la voluntad del Señor, mis hermanos, siempre se va a hacer, siempre se va a cumplir. La voluntad del Señor o el propósito de Dios siempre se va a cumplir. El problema es que vamos a obedecerla o no. Como quien dice popularmente, ¿lo quieren las buenas o lo quieren las malas? Porque se va a hacer la voluntad de Dios siempre. Quiero que miremos ahora un texto en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29. Miren, capítulo 29, verso 29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Qué significa esto? Algo muy sencillo, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya lo entendieron. Existe
una voluntad que es secreta de Dios, una voluntad que es oculta y nadie la conocemos. Como su nombre lo dice, es secreta para Dios, solo Dios la conoce, pero existe otra voluntad que es revelada, ¿verdad? Que nos ha sido revelada y que todos la conocemos. ¿Y está revelada qué? A través de su palabra. Y es lo que Dios espera que nosotros obedezcamos. Así que lo que Dios manda y espera de nosotros es que obedezcamos esa voluntad revelada de Dios. Y no que tratemos por todos los medios de descubrir la voluntad oculta de Dios. A eso no fuimos llamados. ¿Fuimos llamados a qué? A obedecer la voluntad revelada de Dios. Ustedes se imaginan, por ejemplo, a Abraham, cuando Dios le ordenó que sacrificara a su hijo Isaac. ¿Qué tal que Abraham se hubiese puesto a tratar de averiguar o de adivinar la voluntad de Dios? O sea, imagínense ustedes a Abraham pensando, no, yo creo que Dios no quiere matar a mi hijo. Dios no podría hacer eso. ¿Cómo lo va a matar si es mi único hijo? Si hay promesas a través de ese hijo. Yo pienso que lo que Dios quiere es solamente asustarme tal vez. O Dios quiere tal vez mirar yo cómo reacciono. O tal vez quiere preocuparme. Pero Dios no va a matar a mi hijo. O sea, no puede hacer eso. Ahora, cuando Dios llamó a Abraham al otro día, Abraham, no Abraham, sino Abraham, ¿dónde estás? ¿Te imagina Abraham? Señor, heme aquí en mi camita descansando. Yo sabía que tú no ibas a matar a mi hijo y por eso me ahorré la subida al monte y estoy aquí tranquilo porque yo pude descubrir que tú no lo ibas a matar. Pero mis hermanos, eso no fue lo que hizo Abraham, ¿verdad? Eso no es lo que dice la Biblia. Miren, Génesis capítulo 22, verso 3. Dice la palabra de Dios: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Qué hizo Abraham? Cumplir la voluntad revelada de Dios. Cumplir la voluntad de Dios. Y en el momento en que él se disponía a cumplir esa voluntad, en ese momento Dios le reveló su voluntad secreta. Abraham, no le hagas daño al muchacho. Pero mis hermanos, repito, muchos estamos enfrascados y duramos tal vez años y años investigando, preguntando, indagando, adivinando la voluntad secreta de Dios. Y por estar en eso, desobedecemos la voluntad revelada de Dios. Pasamos por alto o desobedecemos su voluntad revelada, que es la que Dios quiere que hagamos. Ahora, ¿cómo conocer la voluntad revelada de Dios? ¿Quién quiere conocer la voluntad revelada de Dios? ¿Dónde la encontramos? ¿Cómo hago para hallarla? ¿Cómo hago para encontrarla, para conocerla, mis hermanos? ¿Saben qué tienen que hacer? Muy sencillo. Alguien decía por ahí, un famoso pastor, muy sencillo. Abra la Biblia y léela. Ahí está la voluntad revelada de Dios. Abre la Biblia y léela. Ahora, si tú me dices que estás interesado en hacer la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué estamos haciendo otras cosas? Vamos al jardín del Edén. ¿Recuerda allí a Eva? Eva sabía perfectamente cuál era la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál era? No comer de ese fruto prohibido. Era la voluntad revelada de Dios que no comiera de ese fruto. Ahora, si Eva estaba tan interesada en cumplir la voluntad de Dios, la pregunta es, ¿por qué se acercó a ese fruto prohibido? ¿Por qué permitió que la serpiente o el diablo le hablara a su oído? Si estaba tan interesada en cumplir la voluntad de Dios. Mi amigo, pregunto, si tú sabes perfectamente lo que Dios quiere de ti, si sabes perfectamente ¿cuál es la voluntad revelada de Dios para ti? La pregunta es,
¿por qué te acercas entonces a ese fruto prohibido? ¿Por qué entonces, mis hermanos, estás permitiendo o estás atendiendo la voz del enemigo? Si estás tan interesado realmente en hacer la voluntad de Dios. ¿Dices que quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Qué haces entonces mirando lo que no debes mirar? ¿Estás tan interesado en hacer la voluntad de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Qué haces entonces escuchando lo que no debes escuchar? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Qué haces entonces visitando los lugares que no deberías visitar? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Qué haces entonces compartiendo con esas personitas que no deberías compartir? Si realmente quieres hacer la voluntad de Dios, ¿saben qué? ¿Por qué entonces te acercas al fruto prohibido? ¿Por qué entonces permites o atiendes esas voces que no deberías estar atendiendo? Si realmente quieres hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, si realmente queremos hacer la voluntad de Dios, ¿saben qué pasa? Tenemos que mostrarlo. Tenemos que mostrarlo, demostrarlo. Miren, rodéate entonces de aquellas personas que realmente están interesadas en hacer la voluntad de Dios. Rodéate de aquellas personas que te van a ayudar a amar a Dios. Rodéate de esas personas que te van a ayudar a acercar más a Dios. Rodéate de esas personas que te van a impulsar a acercarte más a Dios. Mis hermanos, no juguemos con fuego. No juegues con fuego porque te vas a quemar. Así de sencillo. Si realmente quieres hacer la voluntad del Señor, mi amigo, no esperes cosas sobrenaturales. Cuando el Señor ya te ha revelado, el Señor ya nos ha revelado a través de su palabra lo que Él quiere de nosotros. Él ya nos ha revelado su voluntad revelada. No esperes, repito, cosas sobrenaturales para que digas, sí, eso es lo que Dios quiere de mí. Miren, hay hermanitos que están esperando cosas sobrenaturales, especiales, prodigiosas para obedecer a Dios. Ellos dicen, bueno, si Dios quiere que no vaya a ese lugar, pues entonces Dios mandará un ángel para impedir que yo vaya a ese lugar. Si Dios quiere que yo vaya a la iglesia, mandará un ángel para que me despierte temprano y pueda ir a la iglesia. Si Dios quiere que me congregue, Dios me enviará un mensaje especial con un ángel para que yo me congregue. Amigo, repito, no esperes cosas sobrenaturales. Dios no te va a enviar un ángel para esas cosas. Dios ya te envió un mensaje. Dios ya te envió su palabra, le envió su voluntad. Así que no esperes cosas sobrenaturales. O si acaso quieres oír la voz de Dios. Muchos dicen que oyen la voz de Dios todo momento. Unos que hablan más con Dios que Moisés. Es que Dios me dijo, yo le contesté a Dios y Dios me respondió. Miren, si quiere oír la voz de Dios, ¿sabe qué? Abra la Biblia y léela en voz alta. Escúchala, ámala, obedécela. Es la voz de Dios, es la voluntad revelada de Dios. Mi amigo, no te alejes, no te alejes de la voluntad de Dios, porque te vas a meter en problemas, te lo aseguro. No te alejes de la voluntad de Dios, porque te vas a meter en problemas, con toda seguridad, con toda seguridad. Cuando Dios nos dice algo, mis hermanos, es por algo, es por algo. Dios dice, no dejes de congregarte. Así como dice, no te unas en yugo desigual. Así como dice, diezme, ofrende. Miren, si Dios lo dice, póngale la firma que es bendición. Póngale la firma que es bendición. Así que no te alejes, por favor, te lo ruego, no te alejes de la voluntad de Dios, porque te vas a meter en problemas. Miren, lo primero que va a suceder, ¿saben qué es? Que vas a dejar de leer la Biblia.
y luego te vas a alejar de la iglesia. Son las dos cosas primeras que suceden cuando nosotros nos comenzamos a alejar de la voluntad de Dios. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque primero, no quieres oír que Dios te diga que estás haciendo lo incorrecto. Y segundo, no quieres oír que nadie te diga lo que debes hacer. Así que, mis hermanos, si tú quieres alejarte de la voluntad de Dios, no es buena idea, no es la mejor idea. Cuando nos alejamos de Dios, solamente comenzamos a escuchar una voz, la voz nuestra que dice: hágase mi voluntad, hágase mi voluntad. Mis hermanos, si quiere hacer la voluntad de Dios, lea la Biblia, ore, escuche música sana, venga a la iglesia, congrégate, comprométate con el Señor en el servicio. Eso, mis hermanos, eso te va a mantener unido al Señor. Eso te va a ayudar a hacer la voluntad del Señor cada día y a que no te alejes de la voluntad del Señor. Quiero terminar con este texto bíblico. Quiero invitar al grupo de alabanza, por favor. Dice el Salmo 1, verso 1 y 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Bienaventurado, dice la Biblia, bienaventurado el varón que hace la voluntad del Señor. Bienaventurado el varón que se deleita en la voluntad del Señor. Mis hermanos, recuerden lo siguiente: Dios no quiere solamente tu obediencia. Oído, Dios no quiere solamente tu obediencia. Dios quiere que tú quieras obedecerle, que tú quieras, que tú ames obedecerle, que tú te deleites en obedecerle. Es lo que Dios quiere, mis hermanos. Amén. Dios les bendiga. Quiero invitarles para que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a terminar esta enseñanza con una oración y adorando y alabando a nuestro Dios. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos, Señor, primeramente las gracias por este tiempo hermoso, maravilloso, que tú nos permites, bendito Dios, reunirnos, congregarnos como hermanos en un solo sentir, en un solo cuerpo, delante, Señor, de ti. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has dado, Señor, en esta mañana las fuerzas, el aliento para estar en este lugar, escuchando, Señor, tu voz. Porque es tu palabra, Señor, es tu voluntad. Se ha predicado, se ha enseñado, Señor, tu voluntad revelada, que tú quieres, Señor, para tu pueblo. Gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por tu gracia, porque has sido bueno con cada uno de nosotros, bendito Dios. Porque tú no solamente, Señor, eres todopoderoso, no solamente eres todo soberano, sino que tú nos has revelado a nosotros lo que tú quieres que hagamos. Qué triste y qué fuerte sería que Dios no nos hubiese revelado su voluntad a cada uno de nosotros. Pero dentro de su misericordia, dentro de su gracia, dentro de su amor, Dios nos ha revelado lo que Él quiere que nosotros hagamos. Nos ha mostrado los caminos, nos ha indicado nuestro sendero, y no solamente nos ha mostrado el camino correcto, sino que nos ha dicho: este es el que debes seguir, este es por el que debes andar. Eso muestra su amor, su misericordia, y que su anhelo y su deseo es que siempre nos vaya bien. Su anhelo y deseo es que no suframos,
que no tengamos que lamentar después por una mala decisión. El Señor nos ha revelado y nos revela continuamente qué es lo que Él quiere para nosotros. Padre Santo, gracias. No es gracias, mi Rey, gracias. Bendito Dios. Y que nuestra oración, que nuestro ruego, que nuestra súplica siempre sea: Señor, hágase tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad en nuestra vida. Hágase, Señor, lo que tú quieres, lo que tú deseas. Que tus propósitos y que tu voluntad, Señor, pueda cumplirse sin obstáculos en nuestra vida. Bendito Dios, gracias, mi Rey, gracias. Tu amor, tu gracia y tu misericordia.